Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a esta edición especial de fin de semana de Conexión Global con las noticias internacionales más importantes de estos últimos 7 días. Y vamos a partir en Estados Unidos porque continúa la lucha de Harvard en contra de las medidas de Donald Trump, por ejemplo, como el fin de distintos contratos federales y el plan para impedir que reciba a estudiantes extranjeros. Una batalla que tiene en incertidumbre a miles de estudiantes internacionales y que parece estar lejos de acabar. Laura Soto nos cuenta más. Esta estudiante taiwanesa estaba lista para asistir a la universidad de sus sueños. Yusuan Lin, de 27 años, ya había recibido la carta de admisión de Harvard para comenzar sus estudios en septiembre, pero las represalias de Trump contra la institución están poniendo en riesgo sus planes. El camino hacia mi sueño es en realidad más difícil de lo que esperaba. Hay tanta incertidumbre. Yo creo que aplazaría mis estudios en Harvard, ya que dijeron que es una de las posibilidades, o probablemente solicitaría programas de maestría en Europa o el Reino Unido. Lin ya piensa en un plan B en caso de que la prohibición de inscribir a estudiantes internacionales logre entrar en vigor, orden que se encuentra bloqueada temporalmente por una jueza federal, pero su mayor preocupación es que aún no recibe su visa. Según reporta el portal estadounidense Político este martes, la administración de Trump habría ordenado a sus embajadas y consulados suspender la programación de nuevas entrevistas para los solicitantes de visas estudiantiles. Esto porque la Casa Blanca estaría considerando exigir a todos ellos que se sometan a una verificación de sus redes sociales. Desde el Departamento de Estado no confirmaron ni rechazaron estos informes. Eso es algo que no se ha discutido públicamente. Tendría que ser material filtrado si es que existe. Lo que sí puedo recordarles, que hemos estado discutiendo durante meses aquí, es que utilizamos todas las herramientas a nuestro alcance para investigar a cualquiera que quiera venir a este país. Hace un año, este era el panorama en Harvard y muchas otras universidades de Estados Unidos. Un movimiento estudiantil contra la ofensiva israelí en Gaza que comenzó en abril en Colombia y que luego se extendió por todo el país. Ladies and gentlemen, the President-elect of the United States, the Honorable Donald John Trump. Con la llegada de Donald Trump al poder, su administración abrió investigaciones contra decenas de universidades por acusaciones de discriminación antisemita. Así también ha atacado programas relacionados a diversidad racial y género. La cruzada mayor fue contra los establecimientos de más prestigio. Al menos 7 universidades han visto amenazada su financiación federal. Columbia, por ejemplo, accedió públicamente a cumplir con las exigencias de Trump. Harvard, por el contrario, las rechazó tajantemente, la primera universidad de élite que lo ha hecho hasta el momento. They have $53 billion in a fund, and yet they want more grants. And it looks like we're not going to be giving them any more grants, right, Linda? And, a grant is at our discretion, and they're really not behaving well, so it's too bad. Según The New York Times, el gobierno ya ha congelado cerca de $3.200 millones en subvenciones y contratos con la universidad y ahora estaría buscando cancelar todos los fondos federales restantes. Trump dijo el lunes en Truth Social que estaba considerando quitarle $3.000 millones de subvenciones al establecimiento y entregarlos a escuelas técnicas. We want a list of those foreign students and we'll find out whether or not they're okay. Many will be okay, I assume. And I assume with Harvard, many will be bad. And then the other thing is they're very anti-Semitic. Everybody knows they're anti-Semitic. And that's got to stop immediately. Harvard es la universidad más antigua del país y la más rica del mundo, por lo que puede tener mayor capacidad de respuesta a los ataques financieros de Trump, a diferencia de otros establecimientos. El gobierno estadounidense le ha exigido cambiar varias de sus políticas, como las de admisión y contratación, pero la universidad se niega a renunciar a su independencia.
Y en otros temas, la policía británica entregó más detalles del arresto del sospechoso del atropello masivo en Liverpool. El hombre británico de 53 años fue detenido bajo sospecha de intento de asesinato, conducción peligrosa y por conducir bajo los efectos de las drogas. Los detalles los vemos en la nota de Antonia Galilea. Lo que debía ser un día de celebración en Liverpool terminó en caos y terror, luego de que este lunes un vehículo embistiera a la multitud en medio de las celebraciones por el 20º título del equipo local en la Liga Inglesa de Fútbol. La policía continúa investigando el hecho que dejó a decenas de heridos y que causó pánico entre los aficionados que estaban en el centro de la ciudad inglesa. Following the incident yesterday, I can confirm on behalf of the National Health Service that we are aware of 50 people who were treated at hospital for ongoing treatment. Of those, 11 remain in hospital for ongoing treatment. They are all in a stable condition, and I am pleased to say that they appear to be recovering well. Un hombre británico blanco de 53 años fue arrestado bajo sospecha de intento de asesinato y por conducir peligrosamente bajo los efectos de las drogas, según informó la policía. Las autoridades describieron el atropello como un incidente aislado, reiterando que no se vincula a un acto terrorista. También llamaron a no especular ni difundir contenido en redes sociales, luego de que en línea aparecieran numerosos videos mostrando el impacto del vehículo a un grupo de fanáticos. And then all of a sudden the car accelerated and shot off through the crowd. And at that point, the atmosphere changed so quite drastically. And what had been a day of joy and celebration just turned into horror and panic. And we see people just suddenly running around and screaming. And we saw a car crash into the crowd on purpose. I can very sure on purpose he crashed on the crowded, maybe crashed 4 to 5 people. El hecho ocurrió poco después de las 6 de la tarde hora local, cerca del fin del desfile de celebración del equipo de fútbol Liverpool por su título de la Premier League. La zona debía estar completamente cerrada al tráfico vehicular durante el evento, pero el automóvil burló las medidas de seguridad y arrolló a los aficionados. El primer ministro británico, Keir Starmer, lamentó la situación y señaló que todo el país está con los afectados. Well, scenes of joy turn to utter horror and devastation, and my thoughts and the thoughts of the whole country are with all of those that are affected, those injured, which of course includes children, their families, their friends, the whole community, Liverpool fans everywhere. And Liverpool stands together, and the whole country stands with Liverpool. La familia real británica también manifestó su preocupación por los incidentes en Liverpool, y la princesa Ana, hermana del rey Carlos III, visitó este martes el Hospital Universitario Real de Liverpool para agradecer al personal médico. Mientras tanto, los investigadores trabajan para reconstruir los hechos y determinar la razón detrás del atropello masivo, que afortunadamente no dejó muertos. Y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, desestimó el video que lo muestra recibiendo un aparente empujón de su esposa. Ahí lo vemos, el momento fue captado después de que la pareja aterrizara en Vietnam para su gira por el sudeste asiático. Al abrirse la puerta del avión, aparece Macron y ahí, segundos más tarde, se ven las manos de su esposa, quien parece empujarlo en la cara. Macron se ve sorprendido, pero rápidamente saluda a la prensa. En una primera instancia, el gobierno francés negó el incidente para después restarle importancia. El mandatario se refirió a este momento y aseguró que ambos solo estaban bromeando. Escuchemos. Chamailler et plutôt de plaisanter avec mon épouse, je suis surpris par cela, devient une espèce de catastrophe géoplanétaire. El plan, respaldado por Israel y Estados Unidos para distribuir ayuda en Gaza,
comenzó de manera caótica. Un muerto y decenas de heridos fue el saldo que dejó el primer día de su implementación, cuando miles de personas se agolparon en un centro, desesperados por recibir comida. ¿Cómo funciona este sistema que ha levantado duras críticas entre los funcionarios de Naciones Unidas? Laura Soto nos explica. Disparos de advertencia para intentar controlar a una población desesperada por ayuda. Así de caótico fue el inicio del nuevo programa de distribución de alimentos respaldado por Israel y Estados Unidos. La llamada Fundación Humanitaria de Gaza comenzó este martes a entregar cajas con ayuda en el sur del enclave palestino, un sistema que ha levantado duras críticas de Naciones Unidas y varios otros grupos humanitarios. Lo que nos pasó es que encontramos gente recogiendo harina del suelo, así que fuimos a este lugar y vimos que se estaba distribuyendo ayuda humanitaria. La entidad distribuidora no pidió identificación ni nada, solo pidió a los ciudadanos que se llevaran las cajas. Estas cajas ofrecen, en cierta medida, una solución a esta crisis. Pesa 50 kilos. Estaba caminando cuando la bolsa se rompió por el peso, así que tuve que empacar los víveres con mi ropa. Me quité la camisa y lo empaqué. Arroz, pasta, aceite, harina, frijoles y atún son algunos de los alimentos que contienen estas cajas. El Ministerio de Salud de Gaza, controlado por Hamás, confirmó la muerte de una persona durante el caótico primer día de distribución. Mientras tanto, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU contabiliza al menos 47 personas heridas, la mayoría de ellas a raíz de los disparos de las Fuerzas de Defensa de Israel, que abrió fuego cuando el centro de ayuda se vio abrumado por miles de visitantes. Les puedo decir que hemos visto el video de Gaza desde uno de los puntos de distribución establecidos por la Fundación Humanitaria de Gaza y francamente estas imágenes son, como mínimo, desgarradoras. Como señaló el secretario general la semana pasada, nosotros y nuestros socios contamos con un plan detallado, basado en principios y operativo, con el apoyo de los Estados miembros, para hacer llegar la ayuda a la población desesperada. Durante más de 2 meses, Israel bloqueó el ingreso de ayuda humanitaria al enclave palestino. Esto hasta la semana pasada, cuando permitió una entrada reducida de alimentos. Bajo el argumento de que la ayuda estaba siendo acaparada por Hamás, es que el gobierno de Netanyahu diseñó un sistema en el que los puntos de distribución sean resguardados por soldados israelíes y supervisados por contratistas privados estadounidenses. Antes de esto, Naciones Unidas era en gran medida la encargada de coordinar esta tarea. El modelo de distribución de ayuda propuesto por Israel no se ajusta a los principios humanitarios fundamentales. Privará a gran parte de Gaza, la población altamente vulnerable, de la asistencia que necesita desesperadamente. Creo que es un desperdicio de recursos y una distracción de las atrocidades. El organismo se ha negado a cooperar con esta operación humanitaria, acusándola de no ser imparcial, neutral e independiente. Hasta el miércoles, 2 de los 4 centros de distribución instalados se encontraban operativos, versus los cientos de centros que manejaba la ONU. No está claro quién financia la Fundación Humanitaria de Gaza, que dice contar con más de $100 millones donados por un país europeo no especificado. Tampoco se sabe quién la dirige ahora, luego de la renuncia de su director el pasado domingo, quien acusó que la implementación del plan no era compatible con los principios humanitarios. No, we're dealing with the whole situation in Gaza. We're getting food to the people of Gaza. It's been a very nasty situation, very nasty fight. October 7th was a very nasty day, the worst that I think I've ever seen. It was a horrible day, and people aren't going to forget that either. So we'll see how that all works out. Un reflejo de la desesperación de la población gazatí es lo que ocurrió este miércoles. Cientos de palestinos irrumpieron en un almacén de Naciones Unidas en el centro del enclave en búsqueda de comida. Según funcionarios de salud, 4 personas murieron. La ayuda sigue siendo insuficiente para más de 2 millones de ciudadanos. Kit Siegel es un ciudadano estadounidense de origen israelí quien fue secuestrado por Hamás el 7 de octubre de 2023
y liberado a principios de este año como parte del acuerdo de alto al fuego entre Israel y Hamás. En una entrevista con Jeremy Diamond de CNN, Siegel describe cómo fue su cautiverio y sus temores por los rehenes que aún quedan en Gaza. Veamos. The bombardments are intensifying. What is that like when you start to hear those airstrikes coming in? I spent most of my time in captivity above ground, and I can tell you that it's scary. I can remember that I was sitting on a chair next to a window in an apartment on the 5th floor. A house right next to the apartment that we were staying in was bombed. I was blown off the chair onto the floor. The windows obviously were all shattered, broken. We would talk about how amazing it would be if the IDF rescued us. And we were praying for that to happen. And then the incident with the 6 hostages that were murdered in the tunnel, from that time on, I was afraid that the IDF might try to rescue me and that I might be killed by the captors. It seems like what you're saying is that expanding military operations in Gaza increases the threat to the hostages' lives. Yes, I believe so. Hostages were killed from the war. I think this can be avoided by getting all of the hostages back. That's the solution, to get them back, to reach an agreement that will bring them back. You know, you talked about having experienced physical and emotional abuse at the hands of your captors. You've also described having witnessed abuse of other hostages, and one of the words that you used was medieval. Yes, I witnessed a woman that had been, her hands were tied together, her feet were tied together, lying on her back with her mouth covered with tape so she wouldn't be able to talk, being beaten, having a man stand behind her with a metal rod that had it was sharp at the end of it, a point, and he was pressing that rod with the metal point on her forehead. I experienced over a period of 2 days, lying on my back, a captor coming up to me out of the blue and screaming at me that my army kills women and children, and he cursed me and he spat on me and he kicked me. And that happened for 2 consecutive days. Just horrific. Yeah, horrific. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán concedió una entrevista exclusiva a CNN sobre las conversaciones nucleares con Estados Unidos. La autoridad dijo que cualquier intento de la administración de Donald Trump de privar a los iraníes de su derecho a la energía nuclear sería muy problemático. President Trump seems quite optimistic about the nuclear talks between his administration and Iran. How do you feel about the progress that's been made? If the intention is to make sure that Iran's nuclear program would not be weaponized, I think that's something that we could simply do it. But if the intention is to deprive Iranians of their right to peaceful nuclear energy, I think that would be very problematic to the extent that I think it would really challenge the whole process. Do you think the Trump administration and negotiator Witkoff have acknowledged that, understand that? The fact that so far we have continued our talks means that we understand there is certain level of understanding that Iran cannot, under any circumstances, give up its right to peaceful nuclear energy, including enrichment. How do you think a compromise can be reached? I think if really there is a will, there is ways. There is not only one way, there are so many ways to take care of that.
as far as we are concerned, because we know our nuclear program is absolutely peaceful, and we have committed ourselves to make sure that the program will remain peaceful. President Trump also seems to insinuate that the alternative to an agreement could be military action by the US and Israel. Do you feel that pressure in the negotiations, and how does Iran feel about such threats? That would be certainly not helpful. You know, Iranians would not be conducive to any sort of pressure. We have proved so many times for the past century and beyond that Iranians would not respond positively to any sort of coercion and pressure. So when it comes to using that language, Iranians will come with one voice, and we will certainly defend our national security. Y después de 10 meses de la polémica elección presidencial que mantuvo a Nicolás Maduro en el poder, Venezuela volvió a las urnas el domingo pasado para las elecciones regionales y parlamentarias. El Consejo Nacional Electoral anunció la victoria del chavismo en una jornada sin observación internacional y con una baja convocatoria. Antonia Galilea nos cuenta. La alianza del Gran Polo Patriótico obtiene 4.553.484 votos, que corresponde al 82,68% del total de los votos. Con estos datos, el Consejo Nacional Electoral anunció la victoria del chavismo en las elecciones regionales y parlamentarias de Venezuela, tras una jornada marcada por la baja participación y la nula observación internacional independiente. La coalición oficialista se adjudicó más del 80% de los votos, quedándose con 40 de los 50 escaños de la Asamblea Nacional y con 23 de las 24 gobernaciones en disputa. A todos los venezolanos y a todas las venezolanas, esta victoria es la victoria de la paz y la estabilidad de toda Venezuela. Las elecciones fueron las primeras en realizarse luego de la cuestionada elección presidencial de Nicolás Maduro en julio del año pasado. A pesar del emplazamiento de la comunidad internacional, el oficialismo nunca presentó las actas electorales. La oposición, liderada por María Corina Machado, llamó a boicotear este proceso. Los datos del organismo electoral efectivamente mostraron una participación baja de un 42,63%, pero la oposición calcula que el número fue mucho menor. Hoy, los venezolanos volvimos a derrotar a este régimen criminal. Vamos 4-0. Hoy, más del 85% de los venezolanos desobedecimos a este régimen y dijimos no. Hoy fracasó la estrategia de terror del régimen. Pese al llamado a la abstención, un sector minoritario decidió participar, encabezado por el candidato opositor Enrique Capriles. Yo no creo que desde el silencio vamos a derrotar a este gobierno, más en un país donde no hay quórum de participación. Con un voto se pone al presidente de la República. ¿Qué es lo más fácil para Maduro? Que no salgamos a votar. Que no salgamos a votar. Eso es lo más fácil para el gobierno. Yo no voy a hacer lo que el gobierno quiere, por eso estoy aquí. Las elecciones también estuvieron marcadas por la detención de 70 personas vinculadas a la oposición, entre ellas el dirigente Juan Pablo Guanipa, cercano a Machado. El gobierno justificó la acción acusando un presunto complot para sabotear las votaciones. Y tenemos cubierta la paz y la tranquilidad de este país. Tenemos otro grupo de venezolanos y hoy tenemos más de 70 detenidos, entre venezolanos y extranjeros. Son muchas las evidencias del plan que desmantelamos. Querían volar centros electorales. Tuvimos que reforzar, gracias a los militares, a los soldados venezolanos, que reforzaron los centros electorales. Por primera vez, y a pesar del rechazo de la Corte Internacional de Justicia, en las elecciones venezolanas se incluyó el territorio del Esequibo, una zona disputada desde hace casi 2 siglos, ya que Guyana también reclama su soberanía. El presidente guyanés advirtió el día antes de las votaciones que la Fuerza de Defensa de Guyana está preparada para defender cada pulgada del territorio del país.
y el Festival Internacional de Cine de Cannes le concedió su reconocimiento más importante a la película It Was Just an Accident del director iraní Jafar Panahi, quien ha tenido múltiples enfrentamientos con el gobierno de su país. Veamos. La película It Was Just an Accident del director iraní Jafar Panahi se llevó la Palma de Oro, el reconocimiento más importante del Festival Internacional de Cine de Cannes que se clausuró este sábado. Esta es la primera vez que Panahi obtiene este galardón. Según reportes, el director de cine ha explicado que la película ganadora del prestigioso premio trata sobre expresos políticos que secuestran al hombre que creen que fue su interrogador y se cuestionan qué hacer con él. El cineasta ha tenido múltiples enfrentamientos con el gobierno iraní e incluso ha estado en prisión. En una de esas encarcelaciones, a inicios de 2023, Panahi comenzó una huelga de hambre para protestar por sus continuas detenciones. En ese momento, CNN contactó al gobierno iraní, pero no obtuvo respuesta. Hacía más de 2 décadas que no asistía a Cannes. Anteriormente, en 2010, el director iba a formar parte del jurado del festival, pero no pudo viajar a Francia por estar detenido. Por otra parte, el Festival de Cine le otorgó el reconocimiento Grand Prix, el segundo más relevante del evento, a Sentimental Value, dirigida por Joaquín Trier, mientras que el premio del jurado lo obtuvieron de manera compartida Sirat y The Sound of Falling. Y HBO, compañía que al igual que CNN pertenece a Warner Bros. Discovery, confirmó parte del elenco que llevará el mundo de Harry Potter a la pantalla chica. Se trata de un grupo de actores completamente diferente al que llevó la historia del joven mago al cine durante 8 películas. Veamos. La nueva serie de Harry Potter ya tiene a su elenco principal. HBO, que al igual que CNN pertenece a Warner Bros. Discovery, dio a conocer el martes a los actores que darán vida al famoso trío de magos en la nueva versión de la historia del joven hechicero. Aquí te mostramos algunos de los actores que protagonizaron las 8 películas y los que pronto aparecerán en la serie. El papel protagonista de Harry Potter, interpretado por Daniel Radcliffe en el cine, ahora será interpretado por Dominic McLaughlin. La inteligente Hermione Granger, llevada 8 veces a la gran pantalla por Emma Watson, será ahora responsabilidad de Arabella Stanton. El divertido pelirrojo Ron Weasley, interpretado por Rupert Grint durante la franquicia, recaerá en Alastair Stout. Albus Dumbledore, el mentor más importante de Harry Potter, fue llevado a la pantalla grande por 2 actores, Richard Harris en las primeras 2 películas hasta su muerte, y Michael Gambon hasta el final de la saga. En la serie será John Lithgow quien personifica al director de la escuela de magia Hogwarts. La actriz Janet McTeer tomará el manto de Minerva McGonagall, la profesora de transformaciones y gran aliada de Potter que fue interpretada por Maggie Smith. El indescifrable Severus Snape, un personaje trascendental en la historia que corrió a cargo de Alan Rickman en los filmes, será interpretado por Papa Eziedu. El gigante, alegre y amable guardabosques Rubius Hagrid, llevado al cine por Robbie Coltrane en todas las películas, estará a cargo de Nick Frost. Llegamos así al final de este especial de fin de semana de Conexión Global. Que tengan una muy buena semana y por supuesto sigan en CNN Chile. Que estén bien. Chao.